terrible el tema, ¿no? A tratar en estos micrófonos el día de hoy. Es un tema para el cual todos tenemos que tener un grado de sensibilidad, porque si no, pues estaríamos fritos, ¿no? Así es. Deshumanizados. Hoy nos acompaña la maestra Anelena Hernández Jaime, gerente de comunicación de la Federación Mexicana de Diabetes. Hola, Fernanda, gracias. Qué gusto saludarte, Anelena. Igual, gracias. El licenciado Carlos Alejandro Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Carlos, bienvenido, gusto en verte. Y Lucila Carreaga, vicepresidenta de esta misma asociación. Gracias, Lucila. La Organización Mundial de la Salud indica que los gobiernos deben asegurar, es un derecho, está en la Constitución, es una obligación del gobierno asegurar que los pacientes reciban los medicamentos de acuerdo a sus necesidades clínicas, en las dosis, en tiempos adecuados y al menor costo posible. Y si se puede sin costo, mejor. ¿Hay o no desabasto de medicamentos en México hoy en día? Sí hay. No Punto, sé. sí. Sí lo hay, desgraciadamente está afectando a muchos pacientes. Está siendo cada vez más elocuente el número de manifestaciones que hay de este desabasto. Hay muchos ejemplos y desgraciadamente por un mecanismo de parar la corrupción, pararon desgraciadamente las compras de medicamentos y en ese sentido pues no se vale, ¿no? Y lo digo con absoluta franqueza, no se vale que por un motivo que es la corrupción y que ojalá realmente sea serio el ataque a la corrupción, pues que no dejen en esta situación precaria a tantos miles de pacientes que requieren en tiempo y forma de su abasto de medicamentos. Sí lo hay, y son muchos pacientes que realmente no saben qué hacer. Tengo entendido que no estamos en la etapa más grave de los casos, aún ya con muertes de por medio. Tengo entendido que esto se puede poner mucho peor en torno al desabasto. Sí, por supuesto. No solamente se trata del desabasto, que es el tema más grave, sino que también el abasto que existe actualmente no en todos los casos son los medicamentos que los pacientes requieren. Quiere decir que son pacientes muchas veces que requieren medicamentos innovadores y el abasto que existe son medicamentos que no cumplen con lo que el paciente necesita de acuerdo a su tratamiento. Entonces el paciente está recibiendo un tratamiento basado justamente en abasto y no en lo que el médico requiere o más bien lo que el paciente necesita. Eso es lo que también es muy delicado. El abasto, pues evidentemente, si no tenemos abasto de medicamentos, pues vamos a tener que comprarlos de bolsillo. Y por ejemplo, en diabetes sí te puedo decir que el gasto de bolsillo de un paciente es del 50%. Entonces, un paciente que se complica en diabetes, pues se le vuelve imposible pagar las diálisis, pagar el tema de salud ocular. Y bueno, Carlos les dirá, y Lucy, más del tema de trasplantes. Pero para un paciente no tener el medicamento adecuado en tiempo y forma es fatal. Bueno, todos debemos de entender eso, ¿no? ¿Hay alguien que no lo entienda? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Las manifestaciones de falta de voluntad política para resolver este problema fundamental que es la salud. Definitivamente yo te doy el ejemplo de los pacientes trasplantados de Puebla. Los pacientes trasplantados de Puebla les dijeron que ya no había el medicamento, pero que se los iban a cambiar por otro. Así, tan sencillo, acuden a nosotros para que les ayudemos con su tratamiento y lo hacemos con mucho gusto porque tenemos recursos de la sociedad. Pero si no se manifestaran ellos como lo hicieron, pues ahí estuvieran en esto que para México debe de ser motivo de vergüenza. Somos un país que el injerto de un órgano, pues tiene una sobrevida en riñón de 4 o 5 años y esto es por la calidad de los medicamentos. Entonces los pacientes que hacemos un gran esfuerzo porque tengan un nuevo órgano y que tengamos una sobrevida tan baja y que muchas de las causas sea de rechazo del injerto por no llevar la terapia inmunosupresora adecuada,
pues esto no lo debemos de permitir. Entonces ya se están manifestando muchos pacientes trasplantados que les están diciendo no tenemos el medicamento. Entonces lo que tú dijiste sí es importante. Ahorita no estamos viendo las grandes consecuencias que tiene el problema del desabasto. Carlitos. Y a pesar de que deberían de estar ellos, y digo quiénes, los actores políticos, ya ahorita tratando de resolver el problema, hoy en la mañana el secretario de Salud sale diciendo, no se preocupen los niños de cáncer del hospital infantil. ¿Por qué? Porque ya mandamos comprar el medicamento a Francia. Comprar un medicamento no es nomás comprarlo, tiene que tener todo su sistema de logística, de transporte, de cadena de frío. De caducidad. De caducidad, y sobre todo lo que mencionaba Ana, calidad del medicamento. Y si vemos lo que está sucediendo en Cofepris hoy en día, tienen detenidos miles de solicitudes de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque están con esta instrucción de acabar con la corrupción. Yo lo vuelvo a manifestar, que acaben con la corrupción, pero que no a costa de las muertes de muchos pacientes inocentes, que sí, Fernanda, sí se están muriendo. Para irnos a pausa, yo les recomendaría, y que se los diga el doctor Óscar Valdés aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque el amparo es lo único que puede resguardar tus derechos. Si yo estuviera en sus zapatos, yo me iría a amparar, porque está en la Constitución que es un derecho que tengo como ciudadano, eso, que me aseguren recibir los medicamentos de acuerdo a las necesidades clínicas en dosis, tiempos adecuados y al menor costo posible, si no es que sin costo. ¿Qué haría yo? Ir a levantar un acta y ampararme, irme con un abogado y decirle, me voy a amparar. Porque si a mi hijo le pasa algo, si a mi mamá le pasa algo, si a mi papá le pasa algo. Hay un video circulando de un cuate que está a punto de golpear a los de seguridad, que tampoco ni culpa tienen, porque dice, es que mi padre lleva 20 y tantas horas sin ser atendido y se está muriendo y no le están dando el medicamento. ¿Dónde está el doctor? Es desgarrador, ¿eh? Yo les recomiendo, agárrense un abogado, váyanse a amparar. ¿Contra qué? Contra el derecho constitucional que ustedes tienen de ser atendidos en el sector salud público y por el desabasto de medicamentos. Miren, les puede pasar la desgracia que se muere el paciente, pero también les puede pasar que entonces inmediatamente por esa cantidad de amparos, entre más haya, mejor. Esto lo puede resolver más pronto el gobierno federal. Eso pasó con las estancias. Se ampararon muchísimos y muchas se quedaron como están, por el amparo. El amparo hoy es la figura más importante que tenemos en el derecho ciudadano. Vamos a una pausa, regresamos. El tema de desabasto de medicamentos también no es algo nuevo. No. Sin embargo, pareciera que hoy se ha recrudecido, porque se entiende, digamos, los que salieron en principio fueron los niños con cáncer. Sí. Pero trasplante, diabetes, cáncer de todo tipo en mujeres, hombres, es una locura. Pacientes cardíacos que están en espera de tratamientos, de cirugías. Es una locura. Y el problema yo creo que también es que los gobiernos no ven más allá de 6 años. Y estos son problemas que si el paciente no tiene el tratamiento adecuado, va a ser un paciente que en unos años, en 10 años, va a tener complicaciones, que ya no va a poder trabajar, que va a necesitar a alguien más de su familia que se salga de trabajar para estarlo cuidando, y eso al país lo vuelve un país que va a ser poco productivo, y eso no lo está viendo el gobierno. Para darte un ejemplo, un paciente con diabetes que se cuida, que tiene el medicamento correcto, al año gasta 88,000 pesos más o menos, promedio. Pero un paciente con diabetes que ya está complicado, al año son 1,162,000 pesos. Entonces, no hay comparación de la inversión que se puede hacer en este momento en medicamentos en un paciente para que tenga control
a lo que vas a gastar después con este mismo paciente en que tenga su diálisis, en que tenga su fotocoagulación, en que tenga un pie diabético que ya se lo amputaron. O sea, son muchísimas complicaciones que el gobierno no alcanza a ver, que no van a ir más allá de 6 años, van a ir mucho más a 10, 15 años, y que es un problema que venimos arrastrando. Y la calidad de vida del paciente, o sea, eso no lo cuantifican. Exacto. Imagínate nada más. Ahora, ¿estamos rebasados en este tema? Totalmente rebasados, sí. A ver, para entender, Carlos, perdóname, o sea, sí estamos rebasados, pero el abasto de medicamentos se detiene porque se dice hay acto de corrupción, manejo de millones de pesos, dólares, en fin, en robo de medicamento, en licitaciones, perfecto. Está muy bien esa medida. Pero no hubo la inmediatez para que alguien pudiera abastecer sin corrupción esos medicamentos. Así es, y tomaron una decisión que para mí fue muy desafortunada, en que todo lo concentraron en la Secretaría de Hacienda. Quien administra ahorita las instituciones de salud no es ya la administración de la institución, es la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿qué te puedo decir de una funcionaria muy experta, muy reconocida? Pero sin embargo, los temas de salud realmente son tan específicos porque estás tratando con vidas humanas. Entonces está siendo rebasado. Ahorita están estudiando un compendio nuevo de medicamentos y de insumos que va a ser la maravilla. Están intentando desaparecer al Seguro Popular porque todavía no lo han desaparecido. Y cambiarlo por toda una institución nueva que va a ser el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que ojalá responda. Pero mientras eso sucede, lo que tú decías, ¿por qué no pensaron de que estas cosas transitorias se hicieran de una manera gradual, sin que afectara el derecho a la salud que tú dices que tenemos todos los pacientes? Muchas veces se nos acusa, porque esa es la estrategia que usan, de que nosotros que estamos aquí contigo es porque nos mandan intereses. Estamos aquí porque el único interés que nos mueve es ser la voz del paciente. Ese paciente que está. ¿Qué interés puede haber en hablar sobre esto, por Dios? No. Ay, ¿saben qué? Sí me molesta enormemente porque qué insensibles. Esto es un crimen de Estado. ¿Cómo pueden decir que uno viene aquí y les tira carrilla? No, hombre, se está muriendo, pues, los niños. Ya pasó Marianita. Ya hay problemas con los diabéticos, los trasplantados les está yendo mal, los cardíacos también. Caray, pues que no podemos ver que esto es un problema que nos atañe a todos. Pues y que no podemos tener la insensibilidad de este señor Alcocer diciendo, no, pues yo se los garantizo, pues a diciembre. Oiga, señor, pero mi hijo no se le va a quitar el cáncer en diciembre, pues. O sea, va a seguir necesitando el tratamiento. ¿Qué chingado quiere que haga con eso? Me parece... Mira, el mismo presidente es un paciente del corazón, él lo ha dicho públicamente. Pues, pero ¿dónde se atiende? Yo quisiera que el doctor Alcocer le recomendara al presidente, no, presidente, no hay su medicina ahorita, deje de tomársela, no le va a pasar nada. Mira, qué bonito, esa es la responsabilidad que tiene un médico. Fíjese que ahorita no, o sea, ahorita fíjese que no. Ahorita fíjese que no tiene, pero no se preocupe, no se lo tome. Él siendo paciente debería de tener un poquito de más sensibilidad. ¿A qué? A escucharnos como lo que somos, la voz del paciente. Hemos querido participar. ¿Qué dijiste eso, Carlos? A ver, espérame. ¿El presidente se atiende en el seguro? No, ¿él se atiende en Médica Sur y en Miami? ¿O dónde se atiende? No tengo la menor idea dónde se atiende, pero yo estoy seguro de que no se atiende en el seguro. ¿Por qué? Porque eso sería... Estaría carente de medicamentos. Así es. Porque cuidado, le puede dar un infarto. Yo por eso lo pongo como ejemplo. Como ejemplo. Él debería de ser la persona más sensible porque él es paciente del corazón. Él lo ha dicho públicamente. Yo quisiera que se dejara de tomar, si es lo que tiene, que yo también tomo todo eso. Él dijo que es hipertenso, de que dejara de tomar sus medicamentos para controlar la hipertensión. Él tuvo un problema de infarto. Entiendo, van 3. Van 3 que le están dando estatinas para controlarlo. El día del Estadio Azteca, cuando fue a festejar, acabó en el hospital.
Entonces, simple y sencillamente que no tomara sus medicamentos, yo te aseguro que estaría en riesgo la presidencia de este país. Entonces, No queremos eso. no queremos nada de eso. ¿Eso sería un queremos. problemón? Sería un problemón mucho más grave. Entonces, lo que Hombre. sí queremos que nos escuchen. Hemos pedido audiencias por todos lados. ¿Para qué? Para que nos escuchen. Queremos participar en la creación del compendio. Queremos ir a Hacienda para participar en la construcción de este presupuesto de salud. Queremos ir a la Cámara de Diputados para que se nos escuche. Y no les hacen caso. No nos atiende, no, la voz del paciente como que son ustedes, a ver, están hablando ahí sin No, tener y además conocimiento. nosotros ya No hay tenemos la forma. experiencia, o sea, nosotros tenemos experiencia de 30 años y ustedes también de muchos años atendiendo a pacientes. O sea, si las asociaciones civiles han surgido, ha sido porque ha habido un hueco que no ha atendido el gobierno en Por la cuanto al tema de necesidad. salud. Insisto, Pero- no es un tema nuevo. Se recrudeció. Exacto. Ese es el problema. Pero fíjate que yo con lo que me quedo hoy es eso, Carlos. El presidente tiene problemas cardíacos. El presidente tiene una hipertensión y él se medica. Él se tiene que medicar. Bueno, mis padres sufren lo mismo que él. Mi papá ya tuvo 3 infartos. Mi mamá tiene hipertensión. Se tienen que medicar. Nosotros pagamos seguro. Y por eso nos podemos atender en privados. Pero si estuviéramos en público, no podemos no sensibilizarnos. Y si a él le pasara algo, ¿qué no es lo mismo que le pase a un niño? Así es. Sí, 20 millones ¿O de no? mexicanos Así es. están en esa Y situación. qué bueno que te quedas con eso. ¿Por qué? Porque Sí, me dices quedo con eso. el derecho de amparo. Pues el paciente, ¿qué hace cuando no tiene el medicamento? Pues va y lo compra a la manera que él puede, pide ayuda, pide la generosidad de tantas personas que existen en este país, pero él se sigue tomando su medicamento. Pero el presidente hizo otra promesa de campaña, que iba a haber servicios de salud universales y medicamentos gratuitos para toda la población. Ojalá lo cumpla. Pero por favor escúchenos, señor presidente, necesitamos participar en la construcción de este nuevo sistema de salud. Pues yo con eso me quedo. En lo que pueda yo ayudarles. Aquí no venimos a tirar carrilla ni a hablar mal de nadie. Aquí simplemente estamos hablando de la vida de las personas. A resolver Exacto. problemas. No estamos hablando ya que si las abuelitas van a cuidar a los niños, que si entonces fuchihuaca, que entonces la delincuencia. No, ya estamos hablando de otro tema tan importante como la vida de los pacientes que se atienden en el sector público de salud. Sí. Así Y hay es. pacientes que no pueden dejar de tener No, no, medicamentos. pues no Está la deberían, gente con hipertensión. hombre. Un No niño deberían. con diabetes no se puede dejar de inyectar insulina. No puedes decirle, hoy no te inyectes porque se va a morir. O sea, es así de simple. Y hemos visto que le sustituyen las insulinas análogas por humanas. Y pues, ¿qué pasa? Entran en hipoglucemia, se ponen todos mal y esos niños en 10 años van a desarrollar complicaciones. Otra vez lo mismo. Entonces, tenemos que tener esa conciencia, como dice Carlos, de escuchar a los pacientes. El gobierno tiene que escuchar a los pacientes y escuchar lo que les está pasando. No pueden nada más hacer una estrategia diseñada en abatir la corrupción, descuidando totalmente al paciente. Porque ¿qué va a hacer el paciente? Dice Carlos, el paciente va y se compra su medicamento. ¿Y si no tiene dinero? Hay familias con niños con diabetes que no tienen dinero No, más pues, que ¿cómo para el día a creen? día, para su comida. Entonces, ¿cómo le haces para que esa familia Dale. tenga la insulina que el niño necesita? Se va a terminar muriendo. Fíjate, dice por acá, en Tabasco no hay medicamentos, Fer. Margarita nos escribe. No hay respuesta de las autoridades. Eugenia dice, el presidente López se atiende en instituciones privadas. Lo vi llegar a Médica Sur infartado una vez que yo estaba ahí con mi hijo internado. Pues miren, esto lo comento, pero al cabo lo que se necesitan son fotos de un expediente, porque pues así nada más que yo lo vi, pues no creo que sea suficiente para entonces corroborar y comprobar que él se atiende ahí. Necesitamos expediente, necesitamos médicos que no lo digan, necesitamos él que lo diga, ¿no? Básicamente necesitamos fotografías para comprobarlo, lo demás queda en un Así es. dime y direte. Y si la voluntad del presidente es lo que dijo, como menciona Carlos en un principio, primero los pobres, pues creo que aquí lo primero los pobres y todos los mexicanos, porque todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, pero la gente con menos recursos justamente es la que más lo está padeciendo. Gracias por estar aquí, Muchas gracias por su Fernanda. valentía. Gracias Muchas por gracias, su Fernanda. espacio. Gracias Lucila, gracias Carlos, gracias Ana Elena por su valentía. No muchos doctores han querido hablar.
No Lo muchas sé. instituciones han querido hablar, los han silenciado y para mí es muy importante encontrar que la valentía de ustedes nos invita a reflexionar sobre este tema. Quienes estamos la mayor parte en torno a este micrófono, podemos decir, yo no estoy necesitando eso ahorita, pero sí, te está cargando el payaso del susto, del miedo, de pensar qué le va a pasar a tu paciente, una desesperación y una impotencia y una frustración horrible, porque algo sí, perdónenme, con la salud no se juega. Pausa, volvemos. Muchas gracias.